con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Bienvenido. Muchas gracias, Tenis, por haberme invitado. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, el año pasado logramos conversar en varias oportunidades y bueno, el panorama no se veía muy alentador y este año comenzó con fiscalizaciones, ya con básicamente el pronóstico formal de una hiperinflación y según la Asamblea Nacional el año pasado cerró con más de 2000% de inflación. ¿Cómo se vislumbra la industria de nuestro país en este escenario? Bueno, no estamos con la percepción de una hiperinflación, estamos de lleno viviendo una hiperinflación, ¿no? Y en una hiperinflación es prácticamente imposible sostener la vida normal para los consumidores y para las empresas. Fíjate que el proceso de la hiperinflación es terriblemente perjudicial. Una empresa se ve forzada a ir subiendo sus precios como consecuencia de que sus costos van subiendo y van subiendo todos los días, y en la medida que va subiendo los precios, tú te vas quedando sin mercado porque los consumidores no tienen poder adquisitivo como para poder comprar aquello que tú vas fabricando. Tú vas reduciendo simultáneamente entonces la cantidad de productos que vas vendiendo, tienes mucho menos productos sobre los cuales poder apalancar los ajustes salariales que haces, las posibles reparaciones que tienes que hacer o las inversiones que tienes que hacer como para mantenerte, digamos, operativo normalmente. Me refiero a cambios de repuestos de máquinas, el hecho de poder modificar empaques como para actualizarte a las normas que tienes que estar cumpliendo todo el tiempo, o estar haciendo las revisiones normales y periódicas que requiere toda planta industrial. Entonces, cuando vas teniendo menos plata como para poder hacer eso, dejas de hacer mantenimiento, dejas de hacer ajustes salariales, dejas digamos, de disponer de fondos con los cuales puedes mantenerte operativo, y al final las fábricas se van deteriorando, se van diluyendo y van perdiendo su razón de ser. No en balde, hicimos una encuesta en noviembre del año pasado y de las 2.600 empresas que representa Conindustria, 1.100 dijeron que las probabilidades que tenían de poderse mantener vivas más allá de este año 2018 eran muy, muy remotas. Te digo esto, en el marco de la comparación de lo que es una economía normal versus lo que es Venezuela, porque aquí tenemos una enorme preocupación por la industria, muy justificada, pero es que ya el nivel de deterioro es gigantesco. Fíjate que yo la semana pasada estuve en México en el marco de una reunión de AILA. AILA es la Asociación Latinoamericana de Industriales, de la cual soy vicepresidente. Y ahí conversando con el presidente de CONCAMIN, que es la Conindustria Mexicana, yo le preguntaba cuántas empresas representaba él, porque yo represento 2.600 empresas como presidente de Conindustria. Bueno, el presidente de CONCAMIN me dijo que él representaba un poco más de 1.000.000 de empresas, ¿no? El número es... México tiene 130 millones de personas, Venezuela tiene 30 millones de personas. Si llevamos la densidad industrial mexicana a Venezuela, Venezuela debería contar con 240.000 empresas, pero yo represento 2.600, ¿verdad? El 1%. Eso te demuestra el nivel de deterioro que tiene la industria venezolana, que en un momento dado se comparaba en términos cuantificables con la industria mexicana. ¿Y cuál es la capacidad instalada de esas 2.600 empresas en este momento? Bueno, en promedio están trabajando al 30%, ¿no? El 30 o el 34%. 30 o 34% en el marco de unos sectores que son muy divergentes, porque tú te vas consiguiendo con que tenés sectores como el sector de artes gráficas, que trabaja el 15%, o el sector de autopartes, que va fabricando lo que son amortiguadores, cauchos, baterías para los carros, que está trabajando por debajo del 12%, ¿no? Entonces, verdaderamente, digamos, la crisis que tenemos en Venezuela, esta deformación que tenemos en Venezuela, que ha ido empobreciendo a toda la estructura social del país, bueno, las empresas no se escapan de eso. Y ahí uno se empieza a preguntar, bueno, si acaso hay tanta propuesta para poder revertir el deterioro por el cual estamos, porque Conindustria ha presentado propuestas, Fedecámara ha presentado propuestas, los sindicatos han presentado propuestas, los economistas han presentado propuestas, y todas las propuestas convergen en el cambio del modelo económico, este cambio de una economía centralizada por una economía de mercado, el desmontaje del control de cambios, el desmontaje del control de precios, el que se tenga Estado de Derecho como para que las empresas puedan sentirse con niveles de seguridad a partir de las cuales se puedan hacer inversiones. Si todo eso está explicado, todo está divulgado, todo eso se le ha dicho a la cúpula gobernante suficientemente,
uno se pregunta por qué no se causan los cambios que en otros países han producido unos efectos positivos y en Venezuela pues podrían producir unos efectos positivos. ¿Se pudiera pensar quizás que hay una intencionalidad de ahogar al aparato productivo privado? ¿Se sigue viendo al empresariado privado como enemigo del gobierno? Es muy difícil ponerse en la cabeza de otros, ¿no? Por eso yo te digo, uno se pregunta por qué no se han causado los cambios, ¿no? Y yo me pregunto a mí mismo también por qué. Yo creo que estamos en el marco pues, de un país muy distinto de otros países en el sentido de poder hacer su análisis. Fíjate, un país en el cual se ha producido una diáspora que se cuantifica entre 2 y 4 millones de personas, diáspora que ha afectado enormemente a los países vecinos. Hemos visto reacciones en Panamá de que ya no quieren más venezolanos, hemos visto reacciones recientemente en Cúcuta de que no querían más venezolanos, pero si tú te vas consiguiendo venezolanos por Argentina, por Chile, en el sur de la Florida, en España, en Londres, en Ecuador, en las islas del Caribe, los venezolanos se mueren por irse en balsas para Curazao o para Aruba. Bueno, entonces, en el marco de esa circunstancia, en el marco de los niveles crecientes de mortandad que significa el hecho de no tener alimentos, el hecho de no tener medicinas y personas que requieren de medicinas que se van muriendo, hasta alcanzar unos índices en los cuales pues hay la duda o hay el debate si acaso el caso venezolano se puede calificar o no de genocidio, ¿verdad? Lo cual tiene unas implicaciones de, bueno, no se toman las medidas porque se pretende que haya unos niveles de mortandad importantes, digo, de personas, de empresas, de economía, de estructura social, ¿no? En ese marco, pues, uno dice, bueno, el deterioro económico responde a una planificación previa o responde simplemente a la improvisación y la incapacidad. Yo creo que esa es una pregunta abierta que todos los venezolanos tenemos que hacernos, pues, ¿no? Y seguramente se la van a hacer acá en nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, señor Olalquiaga. Quiero que me acompañe porque al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre este tema y bueno, qué otras propuestas se pueden hacer y si considera usted además que el panorama solo va a cambiar con un cambio de gobierno. Eso me lo responde al regreso de la pausa. Estamos conversando con el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Ya venimos.